Cordial saludo, tutor John, compañeros del grupo número 44 de programación orientada a objetos. Mi nombre es Mauricio Andrés Escobar López. Voy a hacer el video de la sustentación de todo lo que es el proyecto, el trabajo. Primeramente, pues recordando como las fases del mismo. Primeramente entramos en una fase inicial que fue el análisis de requisitos según lo que se nos solicitaba en el proyecto. El proyecto mío fue Selección El Ver, que es referencia a la clínica, el Hospital de Mercedes de Caquetá, sobre el tema de la vacunación para el COVID-19. En esta primera fase, pues hizo un análisis de todos los requisitos, de lo que se necesitaba, de lo que quería que se hiciera el aplicativo, como el registro de funcionarios, eh, la consulta de los mismos, el registro de usuario, las cuentas de usuarios, y todo esto pues hecho bajo el paradigma de la programación orientada a objetos, NetBeans. En este caso seleccioné la plataforma de NetBeans bajo MySQL y bueno, y aplicando todo lo que tiene que ver con la programación orientada a objetos, o sea, las clases, las herencias y todo este tema que tiene que ver. En esa fase, pues digamos que se especificaron, se desarrollaron los objetivos, los requerimientos, tanto específicos del aplicativo como los requerimientos no funcionales. Digamos que en esta primera fase fue referente a todo lo que tenía que ver con esta parte. Segundo, ya entramos en la siguiente fase, en la fase número 2, que ya tenía que ver con la especificación y el diseño. Aquí ya se empezaron a trabajar los diferentes diseños que se querían obtener. Entonces empezamos con los diagramas de caso de usos, o sea, sobre el administrador, bueno, todos los casos de usos que podíamos ver, sus relaciones entre cada uno de ellos, la base de datos, bueno, los usuarios. Se especificaron, digamos, cada uno de estos casos y, bueno, y cada una de las acciones que cada uno de ellos iban a tener dentro del software. Eh, Posteriormente se pasó al modelo de clases. Entonces en este modelo de clases se desarrollaron las diferentes clases que iba a tener el programa o las que se iban a utilizar. Entonces, por ejemplo, tenemos una de datos de usuario o datos de la vacuna, tenemos la base de datos donde iba a ir los datos del funcionario, la vacuna aplicada, en este modelo de clases, de cómo se iban a interactuar dentro de cada una de las clases y la información que iban a manejar. Posteriormente pasamos a un diagrama de actividades en donde se colocaba la secuencia o la secuencia que el programa debería seguir, validar al funcionario, por ejemplo, dar esa validación, la autenticación, cada una de las cosas que los funcionarios podían hacer, tendrían un menú de selección. En el caso de los usuarios, pues no requerían, no le van a requerir una autenticación, pero sí pueden consultar su información, mas no pueden crear ni crear, perdón, no puede eliminar ni actualizar, solamente le da la opción de poderse registrar como usuario. Luego se pasó al modelo de entidad-relación para el tema de la base de datos, donde se diseñaron o se plantearon 6, 7 tablas, una para el tema del usuario, otro para el tema del funcionario, el tipo de documento para el tema de la cédula, la autenticación, el tipo de funcionario, la vacuna aplicada, todo para llevar eso. En esta parte pues hicieron todos estos diagramas, todos estos diseños. Posteriormente pasamos a una fase 3. En esta fase 3 ya tenía que ver con el diseño de las interfaces. Entonces en este caso se diseñaron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, eh, 14 ventanas para el diseño. Por ejemplo, una ventana de inicio donde se colocaba acá el inicio y para tanto para funcionarios como para la consulta. Después hubo una que era para el ingreso en el caso de los funcionarios. Posteriormente una del menú, donde el menú pues tanto para la gestión del funcionario como para la gestión del usuario, el reporte de vacunas. Tenemos también el caso del diseño para el tema del registro de información o los registros de los funcionarios. Lo mismo para el usuario. Tenemos también el registro de la vacuna. Tenemos esas pantallas para donde se registraba, donde se busca el usuario, donde se definía buscar el funcionario, la vacuna y el registro y las fechas de las mismas. Búsqueda de usuarios. Entonces tenemos acá una pantalla para realizar la búsqueda del usuario, búsqueda de funcionario. También tenemos esta, se diseñó para actualizar la información, buscar, actualizar y aplicar todo lo que tiene que ver con la metodología
del CRUD, pensando en todo ese proceso. En esta fase no se realizó ninguna codificación a las pantallas, simplemente se montó el diseño, la propuesta de los diseños de cada pantalla, como podemos ver, cada una, la de eliminar, por ejemplo, eliminar información del usuario, o eliminar también tenemos la de eliminar, eliminar también al usuario y toda esta información que vamos encontrando dentro del aplicativo que se planteó y se desarrolló. Finalmente pasamos a la fase 4 que ya tenía que ver con la codificación. En esa fase pues digamos que se hace funcional el programa, se trabaja bueno, primero se desarrolla la parte de la conexión. En esta fase de la conexión pues se crea esta clase de conexión donde se crea o se traen las variables, se crea la clase establecer connects o conexión. Bueno, el método, perdón, se establece la clase conexión o connection. Connects, se colocan las diferentes variables para el logueo, para utilizar este string connection URL, agregando pues toda la información que tiene que ver para poder conectarnos a la base de datos. También tenemos que tener en cuenta que se creó o se generó la base de datos vacuna con todas sus tablas, 2, 4, 6, con las 7 tablas con las diferentes tablas que se habían planteado. Entonces, en este modelo se empezó a trabajar sobre ello. Se creó o se generó el creator, el archivo de creator vacuna o creación de la vacuna. Este archivo, bueno, primero se generó todo el diseño de la base de datos a través de la aplicación MySQL Workbench. Acá vemos, bueno, el archivo TXT, el Workbench, pero también tenemos que se creó también un archivo, el archivo, este archivo que es el modelo de la base de datos en Workbench para poder crear, digamos, toda la parte de la base de datos, el diseño de la base de datos, tanto sus tablas, cada una de las tablas, cada uno de los tipos de funcionarios, cada uno de los componentes y el diagrama modelo entidad relación ya directamente en para ser transcribido ya al aplicativo o al PHA MyAdmin para crear la base de datos y gestionar la base de datos. Luego de esto, pues empezó esta parte de que esta clase que es connection, para poder generar las diferentes conexiones y las conexiones que se van a utilizar dentro del programa. Se creó también este método, primero, bueno, se creó un método de establecer conexión en donde se realiza el proceso o el llamado para poder crear la conexión, en donde identifica, donde compara las credenciales y bueno, y establece, hay un tree cache para gestionar el tema de los errores que pueda llegar o las excepciones de errores que pueda llegar en algún momento a generar. También se creó uno de cerrar conexión, para cerrar la conexión a la base de datos. Y tenemos este connection resulted tabla que es para el tema, se creó este método que es para poder realizar la consulta o el reporte de las vacunas dentro de lo que era la aplicación. También se crearon las variables, las diferentes variables, que en este caso son las clases. Y acá es donde vamos a identificar ya en la fase 5, perdón, en esta misma fase 4, en donde se implementó, se solicitó pues primero una investigación de sobre todo lo que tenía que ver con la programación orientada a objetos, polimorfismo, herencia y bueno, y todo este tema que tiene que ver con la programación orientada a objetos. Se diseñó también el modelo de herencia implementar, en este caso se utilizó el usuario, en donde los usuarios comparten información, tanto el funcionario como el usuario como tal, comparten esta información, o parte de esa información heredan muchos de estos datos, pero cada uno pues tiene algún dato diferente, el cual le permite crear esa herencia separándolos de un tema, de un padre o de datos en común que tienen los dos, pero que al final cada uno, aparte de esos datos, pues tienen datos independientes que pues ya los hace diferenciar como objetos hijos del objeto principal o de la clase principal.
La primera que se creó, bueno, primero se creó el objeto principal, que es usuario. Entonces aquí vemos que se crean las variables o las diferentes variables. Se crea el método sets o los métodos sets para cada variable, después los get. Esto se hace automáticamente, uno le da clic, de aquí le puede uno insert code y ahí le va a aparecer los diferentes, no me apareció, por ejemplo por aquí, insert code, aquí entonces las diferentes partes. Aquí pues ya no nos aparece ni el setNetGet porque están creados. Finalmente se crea el constructor de esta clase usuario y la cual entonces ya creada vamos y creamos la primera o creamos el usuario, la clase usuarios. Esta clase usuarios entonces utiliza la palabra stem usuario, que es lo que nos va a permitir heredar o hacer herencia en este caso. Entonces, él lo que está diciendo acá es que herede de la clase de usuarios, como lo vemos por ejemplo acá en este mapa, entonces de usuarios, va a heredar estos campos y aparte de eso, pues cree los campos propios que va a necesitar, como el tema del alias, de la contraseña, del tipo de funcionario, departamento, profesión, cargo que se le agregaron. Lo mismo el método set, los métodos get y el constructor que automáticamente también lo construye. Todo esto también se puede hacer generando el código, o sea, por la parte de insert code, crea un constructor, aquí trae los campos heredados más los campos que viene de la propia clase. Bueno, aquí creamos otro método, un método conexión. Aquí como vemos estamos haciendo un llamado o estamos creando un objeto de tipo connection de la clase connection. Lo llamamos connect y con este connect entonces podemos establecer la conexión a la base de datos para poder hacer, para el caso del funcionario, insertar funcionario desde esta clase. Creamos este método, llama connect puntos, el método que está en establecer connect, como lo podemos ver acá, establecer conexión, entonces ahí lo está llamando dentro de este objeto. Y aquí pues digamos que tenemos el método de insertar para poder hacer el CRUD, o sea, el CRUD que nos piden también el desarrollo de la aplicación. También entonces pasamos a la parte de usuarios. En esta parte de usuario también estamos haciendo una clase heredada, como lo planteamos en este proyecto. Entonces tiene unos cambios similares, pero agregamos unos nuevos. Aquí podríamos con esta clase seguir creando otro tipo de hijos y así sucesivamente aplicando lo que tiene que ver con la programación orientada a objetos y su uso especial que tiene que ver con la herencia y todo esto que nos permite pues reutilizar código, aprovechar los recursos y generar mayor eh, lo que permite la programación orientada a objetos, reutilización de muchos recursos de la máquina sin tener que ir a seguir generando código, sino que podemos ir y heredar ciertas cosas y minimizar y mejorar nuestro código. Lo mismo utilizamos la palabra stem que nos permite crear, heredar todo lo que tiene el usuario, creamos los campos que van a ser propios de esta clase. Lo mismo el método get, el método set, el método get, el constructor, establece el constructor. Acá también creamos una conexión, un objeto tipo connection o de conexión para nuestra base de datos. Un insertar usuario muy parecido al de funcionarios o casi exacta, no igual, pero sí lo mismo, cumple la misma funcionalidad. A lo mismo para otro método para actualizar funcionario, lo cual lo vamos a utilizar en las otras aplicaciones. Creamos también una clase vacuna, esta sí no está heredada, es simplemente una variable para traer la información que tiene que ver con la vacuna. Creamos los métodos, el constructor, el llamado a insertar la vacuna y todo ese proceso. Digamos que estas fueron las variables creadas. Tenemos dentro de esto algunas librerías que utilizamos. Utilizamos el MySQL Connector para poder hacer la conexión a la base de datos y otro para poder crear el JCalendar, un 14 para poder realizar unos ingresos planteando algo que inicialmente en la versión 4 no se había realizado, pero que según lo que nos dice que hiciéramos la evaluación del software, cumpliendo casi la mayoría de todo, o sea, cumpliendo todo, pero con algunas observaciones, como era primero obtener la validación de los caracteres especiales, que en su principio no lo ha hecho al momento de crear la clave para el funcionario, y mejorar el ingreso de las fechas para facilitar al usuario y evitar errores en el ingreso
a la base de datos, el ingreso de fechas a la base de datos. Entonces, vamos a ver funcionando, corriendo el programa. El programa está completamente funcional, entonces como vemos, acá podemos ver que tenemos una parte de consulta, ya tenemos un usuario creado en la base de datos, lo podemos ver acá, usuario. Tenemos dos usuarios, estos dos, vamos a llamar a este. Entonces le decimos 88 y le decimos buscar. Tenemos acá la creación del usuario. Posteriormente le decimos nuevo usuario, vamos a crear un nuevo, vamos a crear 8546, digámosle que vamos a utilizar tarjeta de identidad, vamos a ponerle prueba, un nombre cualquiera, acá, bueno, para no llenarnos ahí ahorita de 24, dirección, calle, número, bueno, acá cualquier número, lo mismo para el celular, un correo electrónico, pongámosle mail@hotmail.com y acá pongámosle sin observaciones, por ejemplo, perdón, observaciones. Le decimos guardar. Como vemos, podemos ir acá también y vemos que ha realizado la conexión, el registro de la conexión exitoso, ha almacenado el dato. Podemos ir acá a la base de datos, le vamos a dar a actualizar y vamos a ver que aquí ya nos aparece ese usuario. Posteriormente, bueno, digamos que ahí es una manera, él se registra, él puede consultar también su información, como ya lo habíamos visto, buscar y aquí nos aparece la información que él tiene. También tenemos una parte del ingreso a funcionarios. Podemos entrar tanto por esta parte como por directamente del menú inicial. Voy a volver a correrlo. Acá. Y este funcionario, entonces aquí vamos a ver que tenemos un usuario creado como funcionario. Vamos a utilizar este. Entonces le damos 1024.479.135 para hacer de mayor eficacia la autenticación, rizos, y vamos a ponerle la contraseña en este caso. Por ejemplo, si colocamos una contraseña en REN, nos va a decir verifique sus credenciales. De pronto podemos colocarle un usuario erróneo, lo mismo, verifique sus credenciales. Pero también puede acontecer que nos hayamos equivocado en el usuario, en la identificación, entonces va a decir que no encontró el usuario. Entonces, digamos que son como las validaciones de ingreso. Ya estando acá, entonces podemos ver los diferentes procesos. Registrar. Voy a ir a registrar, digamos que 567 lo mismo, no le voy a poner tantas cosas para que nos rinda el tiempo es muy corto. Entonces, acá nombre de usuario, pongámosle mail, así. Y vamos a ver que acá se hizo la validación, algo de las cosas que no traía en la primera fase 4, pero que en esta la mejoramos, el tema de los caracteres especiales. Si yo le doy guardar, él automáticamente dice no hay contener estos caracteres especiales. Estos se utilizaron, vamos a ir acá, registro, nuevo funcionario, y vamos a ir a su correo. Entonces, en esta parte del botón de guardar, agregamos y creamos un strings de tipo password. Llamamos la información de la que está en esa caja de texto. Creamos un char tipo vector, en donde almacenamos esta información. Creamos una bandera para poder sacar el programa cuando encuentre la información. Entonces acá hacemos recorrido por un for, donde le llamamos a ese password, que es lo que almacenó acá en la caja de texto, le calcule la longitud para poder recorrerlo. Un char, ya tipo char, para que capture carácter por carácter. Y después para que se vaya comparando perdón, acá es para que haga el recorrido ahora por el buscar, por esta variable que creamos acá, buscar párrafo, o sea, que busque alguno de estos caracteres, lo recorra y acá ya los compare contra lo que estamos hablando, char carácter. Si encuentra uno de esos caracteres, agrega un 1,
acá hace una validación, entonces si es igual a 0, entonces recorra normal, sigue haciendo el proceso normal porque no encontró ningún carácter especial, pero si encuentra uno, entonces genere este mensaje y vacíe limpie la caja de texto y colóquelo nuevamente en la caja de texto. Lo que vemos que acá nos está haciendo, por ejemplo, vamos a agregar el- la ñ, por ejemplo, sin guardar, automáticamente nos está dando esta información y vuelve y nos limpia la caja de texto y nos deja ahí. Si en caso contrario, pues no encuentra nada, simplemente guarda y podemos ir nuevamente acá, vamos acá, actualizamos funcionario y ya como vemos lo ha agregado. ¿Mm? Fue una de las mejoras que se le realizaron, lo mismo, entonces podemos consultar, entonces consultar, vamos, 40 y... ¿cuál era? 56987, que fue el que acabamos de crear. Buscar, pues ahí nos aparece todo. Nos aparece toda esa información. También volvemos al menú, también podemos actualizar. Vamos a aplicar acá el proceso de actualizar. 56987, le decimos buscar. Vamos a ponerle aquí Carlos y vamos a decirle actualizar. Entonces, al actualizar, podemos ver que nuevamente podemos volver al menú, podemos ir acá a la base de datos, actualizamos, vemos que aquí ya nos cambió el nombre, o sea, está cumpliendo esa parte. Y ahí vamos a probarla de eliminar, lo mismo en este caso tenemos que colocar 56987, buscamos al funcionario y revisamos sus datos y le decimos eliminar, funcionario eliminado. Entonces, si lo, por ejemplo, les decimos buscar, pues ya no lo encuentra. Decimos menú, acá vamos a la base de datos y efectivamente vemos que lo ha eliminado. Entonces, toda esta parte lo cumple. Registro, entonces aquí vamos a registrar nuevamente un usuario. Vamos a cambiarle acá, vamos a ponerle cédula de extranjería, vamos a poner lo mismo acá para no llenarnos de tanta cosa. Y acá ninguna. Entonces, guardar. Ya tenemos guardado al funcionario, al usuario y vamos a decirle registrar vacuna. Primero vamos a revisar que el usuario haya quedado registrado. Por ejemplo, vamos a darle, bueno, aquí ya nos aparece 85, 5641. Eh, Vamos a buscar ese 56. Bueno, antes de, bueno, sí, 5641. Vamos a buscarlo, vamos a buscar un empleado, un funcionario para aplicar la vacuna. Vamos a buscar uno por código de vacuna, entonces le damos acá buscar vacuna. Y acá es uno de los procesos que se cambió para poder utilizar y que una de las mejoras que se estaba diciendo dentro de esta fase 5, mejorar la manera de entrar la información de fechas. Entonces acá agregamos el paquete Hot Calendar. En este caso aquí lo encontramos. Agregamos esto para poder tener estas funcionalidades, estos objetos y poder agregar este tipo de calendarios. Hay muchos estilos. Encontramos, en mi caso utilicé este que es el que está utilizando allá. No lo voy a agregar para no afectar ahí. Y por medio de ello, entonces, acá ya simplemente me despliega este calendario. Por ejemplo, voy a seleccionar la fecha de hoy. Voy a decirle aquí una categoría que es media. Primera dosis. Acá le vamos a agregar cuánto sería su próximo generalmente después de 2 meses. Entonces vamos a colocar ahí que el 29. Acá vamos a ponerle que ninguna. Y sencillamente le decimos guardar. Ya si nos vamos en el caso de vacuna aplicada, entonces ya vamos a encontrar. Ya lo encontramos acá. Entonces, aquí lo vemos, 5641. Encontramos que fue aplicada la fecha, nos ingresó bien la fecha para esta parte. Entonces vemos que está. Para el caso del usuario no creamos el método de eliminar, dado que pues la idea es que no se pueda eliminar, pero sí que podamos consultarlo, como por ejemplo, vamos a buscar nuevamente ese 5641. Entonces aquí nos aparece, dice que aún le falta la segunda vacuna.
y podemos ahí podemos generar una nueva consulta. Entonces es 38, perdón, 888. Bueno, probemos. Si colocamos un 0 o un usuario que no existe, entonces le decimos buscar, nos va a decir el funcionario no se lo ha encontrado. Buscamos y aquí ya nos trae la información. Volvemos al menú principal. Entonces tenemos actualización. Entonces vamos a actualizar el dato de este usuario, 5641. 5641, buscar, y vamos a ponerle acá Andrés. Y digámosle apellido López. Primero vayámonos acá a la base de datos para que demos cuenta que no existe. El 5641 tiene sus nombres. Le decimos actualizar. Si vamos a la base de datos y le decimos actualizar, vemos que no los cambió. Entonces está funcionando esa parte. Ya vimos la de parte de registrar vacuna. Entonces vamos a la parte del reporte. Aquí nos muestra las diferentes vacunas que hay dentro de que se han creado y digamos que esto es todo lo que tenemos del programa completamente funcionando con las diferentes bases de lo que se ha desarrollado para el código, para cada uno de los códigos. Entonces digamos que ya pues lo otro son los diferentes códigos de inserción. Entonces vemos que bueno, por ejemplo en el caso acá de la clase usuario, perdón, funcionario, entonces hemos implementado el envío del código, utilizamos este query que envía directamente y nos está insertando y nos está creando y las diferentes fases en cada uno de las consultas. Por ejemplo, bueno, vamos búsqueda de usuario. Entonces si vamos acá al código, entonces vamos a encontrar acá también el llamado, el establecer la conexión, el llamado que llama a la clase connection y todo el proceso que tiene que ver con poder buscarlo, encontrarlo, tomarlo y poder el llamado el query para hacer la búsqueda en la tabla usuario, diferentes métodos y las validaciones para que traiga la información y poder ser cargada. Bueno, de pronto para mostrar y finalizar ya, digamos que por ejemplo para el tema del registro de la vacuna, la implementación, como ya lo vimos, del J-Calendar, pero para poder que el J-Calendar, o sea, introduzca la información porque él la carga con slash y la carga de una manera diferente a como nosotros la necesitamos, lo que hacemos es que utilizamos esta librería que está Calendar dentro de las librerías de Java, pero tomamos la información de Calendar y la separamos por año, día y mes. Y al tenerlos así separados, después creamos una variable donde las unimos como necesitamos que él nos la cargue a la base de datos, que es en este formato, año, mes y día, y con el guión en medio para que pueda ser cargada de manera correcta en la base de datos. Digamos que no es más. Gracias por el tiempo, gracias tutor por todo el tiempo y por este curso que de verdad fue bastante interesante, aprendí mucho, me permitió, digamos, trabajar esta parte en Java, en NetBeans, que aunque lo conocía un poco, no lo había trabajado como tan profundo, y de verdad que me ha llamado mucho la atención. En Eclipse pues ya me queda como el reto de replicar esto en Eclipse, pero la verdad de NetBeans pues me ha gustado mucho por la versatilidad que tiene. De pronto pues sí necesita uno introducirse un poco más al código porque como que lo saca uno un poco del código, pero puede uno leer y estudiar el código y hacer cosas muy interesantes con esto. Y el tema del manejo de la herencia, de las clases y todo eso nos permite, nos permite trabajar mucho esto. Gracias, tutor. Gracias, compañeros. Entonces, muchos éxitos en sus siguientes cursos y nos veremos pues en otros cursos si Dios lo permite. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.